Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar perspectiva con un punto de fuga. Es un tema que ya habíamos visto en clase cuando todavía eran de manera presencial, pero que es importante repasar para poder dominarlo y una vez entendiendo la lógica de la perspectiva con un punto de fuga, podemos aprender a utilizar dos puntos de fuga. La perspectiva con un punto de fuga nos es especialmente útil cuando estamos dibujando un paisaje en el que podemos ver ya sea edificios o casas o incluso quizá un camino con árboles, porque la lógica es la misma. Hay un punto de fuga hacia donde los objetos parecen dirigirse. Por ejemplo, si nosotros miramos un paisaje, podemos ver que las montañas se ven muy pequeñas a comparación de los árboles o las casas que tenemos inmediatamente frente a nosotros. Nosotros sabemos que la montaña es mucho más grande que una casa, sin embargo, debido a la distancia, parece que las montañas son más pequeñas. Nosotros podemos aprovechar el punto de fuga no solo para paisajes, sino también si quisiéramos hacer el interior de una habitación, por ejemplo, también es bastante útil. Una vez que entendamos la lógica de cómo funciona un punto de fuga, podemos utilizar más y darle todavía más dinamismo a nuestras imágenes. Para repasar este tema vamos a hacer un paisaje, en mi caso va a ser suburbano. Ustedes pueden hacerlo pues más citadino o pueden elegir un paisaje más rural. Lo importante es que se pueda aplicar el punto de fuga. Vamos a hacer un pequeño repaso y después ya pasamos a hacer nuestro paisaje. Ok, hay varias formas de utilizar la perspectiva en un paisaje. Y bueno, primero vamos a ver un solo punto de fuga. Lo podemos colocar en cualquier lugar de nuestra hoja. Es muy común colocarlo al centro. El punto de fuga nos va a ayudar a generar figuras tridimensionales. Y para esto vamos a usar una regla. Se los voy a marcar aquí con un plumón cómo tendríamos que hacerlo. Primero vamos a dibujar algunas figuras geométricas alrededor de nuestro punto de fuga. Bueno, ahorita estoy dibujando únicamente figuras cuadrangulares o rectangulares, porque usualmente esa es la forma que tienen los edificios. Y como ahorita vamos a hacer un paisaje, en mi caso suburbano, vamos a utilizar mucho estas figuras porque pues las casas tienen estas formas, ¿no? Ok, entonces esta sería la parte frontal de nuestra figura y después las esquinas más cercanas al punto de fuga son las que vamos a proyectar para generar la sensación de tridimensionalidad. Estas que están arriba del punto de fuga dan la impresión de que están flotando. Ahora, el punto de fuga siempre se va a ubicar sobre la línea de horizonte, que se me olvidó ponérselas aquí. Cuando nosotros miramos a lo lejos un paisaje, hay un lugar a donde parece que se separa la tierra del cielo. Esa es la línea de horizonte. Entonces nuestro punto de fuga puede ir en cualquier lugar sobre la línea de horizonte. Lo podemos poner en el centro, lo podemos poner más hacia un lado o hacia el otro. Y también nuestra línea de horizonte va a estar ubicada dependiendo de la altura a la que nosotros estemos observando. Si, por ejemplo, nosotros estamos a la orilla de la playa,
y miramos al horizonte, nuestra línea de horizonte va a estar más abajo. En cambio, si estamos mirando, digamos, desde la cima de un edificio, la línea de horizonte va a estar más arriba. Bueno, entonces, como les decía, proyectamos nuestras figuras y, por ejemplo, imaginemos que aquí tiene más bien un triangulito, ¿no? Como si fuera una casa con un techo a dos aguas. Vamos a proyectar entonces estas líneas también. Esta no, a menos que fuera una figura translúcida, esta no es necesario proyectarla. Ahorita les voy a mostrar cómo cerrar las figuras, porque así sería como si estas figuras no tuvieran final y continuaran hasta el infinito, por así decirlo. Pero sabemos que para hacer un cubo esto hay que cortarlo. Entonces nos ubicamos en una de nuestros laterales y movemos la regla un poco de manera paralela para cortar la figura. Lo mismo en la parte superior, nos ubicamos en donde termina y de manera paralela subimos la regla hasta llegar a este vértice. Y así es como podemos obtener nuestro cubo. Con esto sería exactamente igual. Y para el techo nos ubicamos igual. Sobre nuestra línea guía nos movemos de forma paralela a esa línea hasta llegar al otro vértice. Y así es como obtenemos nuestra figura geométrica. Bueno, aquí ya les di un coloreado un poco rápido para que observen cómo quedan nuestras figuras con un punto de fuga. Aquí tengo otras para que observen, por ejemplo, que también se puede aplicar a un cilindro, o que si nosotros colocamos una figura directamente sobre la línea de horizonte, en lugar de proyectar 3 esquinas, vamos a proyectar únicamente 2. Ok, esto sería lo referente a un punto de fuga. Más adelante, una vez que hayamos dominado esto, podemos pasar a utilizar 2 puntos de fuga para hacer figuras como estas. Pero esto lo veremos en algún video posterior. Primero, vamos a ver cómo aplicamos esta lógica a un paisaje sencillo. Ok, entonces para esta actividad vamos a necesitar una superficie para dibujar. Yo estoy utilizando un bloc de dibujo que usa papel canson y este aguanta un poco las aguadas. Entonces estoy eligiendo este papel porque yo voy a colorear con acuarela y tal vez un poco de pintura acrílica. También vamos a necesitar pues un pincel y lo principal sería una regla y un lápiz. También podemos buscar una imagen de referencia en internet o podemos salir como hice yo y tomar una foto de nuestra calle para usarla de referencia. No es necesario que nos quede exactamente igual, pero sí es una buena idea tenerla de referencia para ver algunos detalles. Entonces, lo primero que debemos considerar es si nuestra imagen de referencia tiene el mismo formato que nuestra superficie. En mi caso, la fotografía que tomé es un poco más angosta, no es tan, este está un poco más ancho, por así decirlo. Entonces voy a delimitar el espacio, voy a marcar, digamos, como a partir de aquí y hasta aquí. Un poco menos, porque también le quiero dar espacio en las orillas de este lado. Listo. Así mi formato se parece un poco más a mi imagen de referencia.
Ahora, lo primero que hay que hacer cuando vamos a trabajar punto de fuga es definir precisamente a dónde va a estar nuestro punto de fuga. Es muy común que cuando nosotros queremos dibujar algo con punto de fuga lo pongamos en el mero centro. Eso está bien, no hay problema, pero para que se haga más dinámico a mí me gusta moverlo un poco, que sea más hacia un lado o hacia otro y hacia arriba o hacia abajo. En el caso de mi imagen de referencia, mi punto de fuga se encuentra más o menos como por aquí, y esto lo voy a definir proyectando visualmente las líneas que forman, por ejemplo, la banqueta y los techos de las casas, y ahí a donde se junten, ese será el punto de fuga. En mi caso es más o menos por aquí. Sí, más o menos por aquí. Lo voy a subir un poquito más. Aquí. Listo. A partir de este punto nosotros vamos a hacer la proyección de las líneas que nos van a servir de guía para nuestros edificios y demás elementos que se encuentren en el paisaje. Les sugiero que hagan esta parte marcando muy tenue en caso de que sea necesario hacer alguna corrección. Entonces, todas nuestras líneas guías, las diagonales, van a ir hacia este punto de fuga que acabamos de marcar. Ok, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, a partir de estas líneas guía, nosotros vamos a definir el resto de la composición en función de los elementos que tengamos. Estas ya van a ser nuestras diagonales, y como estamos trabajando un solo punto de fuga, el resto de las líneas van a ser ya sea horizontales o verticales únicamente. Cuando trabajemos dos puntos de fuga, vamos a ver cómo cambia un poco esta lógica, y también nos sirve muy bien para dar la sensación de tridimensionalidad, pero es un poco más, digamos, un poquito más compleja, solo un poco. Ya llegaremos a esa parte en algún otro video. De momento con esto es necesario. Entonces, con la ayuda de nuestra regla vamos a ir trazando el resto de los elementos. Una vez que tenemos trazado nuestro boceto general, podemos utilizar una goma para borrar las líneas que ya no vamos a necesitar. Si no les estorban mucho, igual las pueden dejar, si no las marcaron demasiado. Yo solo voy a borrar algunas para que no se vea como tan sucio, sobre todo en las partes a donde me equivoqué con una goma. Ahora, yo no dibujé absolutamente todo lo que necesitaba, porque lo voy a ir definiendo a la hora de pintar. Entonces, retiramos el exceso de goma. Les recomiendo que lo hagan con un pincel suave, con una brochita, hasta con un plumero, pero no con sus manos, porque pueden manchar lo que ya hicieron. Si van a trabajar con acuarela como yo, les recomiendo que fijen su soporte a una superficie plana, y lo voy a fijar con esta cinta de pintor por los 4 lados. Esto me va a ayudar a que cuando esté aplicando el agua no se me vaya a arrugar demasiado. También se puede hacer con cinta de papel, una cinta color café que se utiliza agua para colocarla, pero pues de momento yo no tengo. Si ustedes tienen y quieren, pueden utilizar esa cinta café. Si no, un poco de masking puede ser suficiente. Cuando trabajamos con acuarela es importante tener recipientes con agua, cuando menos 2. Uno en el que vamos a enjuagar nuestro pincel y otro que nos va a servir para diluir la acuarela.
En la acuarela, cuando queremos obtener un color, un tono más claro, en lugar de mezclarlo con blanco como haríamos en el acrílico, lo que hacemos es agregar más agua para hacerlo más transparente. Las transparencias son la característica principal de una buena acuarela, aunque también podemos hacer acuarela opaca utilizando acrílico diluido, pero sus características son distintas. Ahora yo voy a estar utilizando este pincel. Este es un pincel de agua. Este tiene aquí una pequeña cápsula que contiene agua y esto me ayuda a no tener que estar recargando a cada rato. Son bien prácticos, se los recomiendo. Pero si no, cualquier pincel que tengan a la mano puede servir, de preferencia que sea de cerdas suaves. Y también les recomiendo que cuando estén trabajando con acuarelas tengan un atomizador con agua limpia para, primero que nada, para activar nuestras acuarelas vamos a rociar un poco de agua sobre ellas. Y para algunos efectos, por ejemplo, para darle una textura suave al cielo, podemos humedecer un poco nuestro papel con esto. Dependiendo también del grosor de su papel, será la cantidad de agua que resista. El papel que yo tengo aquí no es tan grueso, por lo tanto no puedo hacer no puedo cargarlo tanto de agua porque de todas formas se me va a arrugar un poco y llega el momento en el que ya no, digamos como que ya no le cabe más agua y pues ya no va a entrar tan bien la acuarela. También puede suceder que se empiece como a pelar. Eso pasa, por ejemplo, si nosotros queremos hacer muchas capas de acuarela en una cartulina. Ustedes van a ver como después del cuarta capa, o incluso a veces desde la segunda, que estamos rozando con la misma fricción del pincel, se empieza como que a pelar. Bueno, entonces yo les recomiendo que vayan de lo más tenue, el color más claro, a lo más oscuro. Recuerden, en acuarela el color más claro se hace a partir de agregarle más agua. Otra cosa que es importante tener a la mano cuando estamos trabajando con acuarela es un trapo limpio o toallas de papel, que nos sirven muy bien para retirar el exceso de agua o el exceso de pintura de nuestro pincel. A mí en lo personal me gusta empezar del fondo hacia el frente. Se me hace más fácil resolverlo, pero hay quienes prefieren comenzar con el objeto principal. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un retrato, hay gente que comienza pintando la piel, los ojos, el cabello y al final hace el fondo. A mí me gusta hacerlo a la inversa, sobre todo si estoy haciendo paisaje. Con la acuarela hay algunos efectos que podemos realizar utilizando, por ejemplo, una toalla de papel seco. Podemos darle algunas luces, por ejemplo aquí que todavía está húmedo lo que acabo de aplicar. Nada más retiro con mi servilleta limpia y tenemos más o menos como un efecto como de nubes. Poco a poco voy construyendo mi imagen, comenzando por los colores y los tonos más claros, por los valores más altos. Recordemos que un valor alto es más cercano al blanco y un valor bajo es más cercano al negro. Con la acuarela voy trabajando por capas. Por lo general procuro que la capa de abajo ya esté seca si quiero dar la sensación como de superposición, aunque también se puede aplicar húmedo sobre húmedo, pero para esto necesitamos un papel que aguante mejor el líquido. Entonces, como mi papel no aguanta tanto, estoy esperando a que sequen las primeras capas para aplicar más color. Bueno, aquí ya terminé de poner color, todavía puedo acentuar algunas otras cosas,
pero les quiero explicar algo más. Aquí cometí el error de intentar hacer las líneas con el pincel, pero bueno, ya no me pude retractar y ahí están, todas gruesotas. Ahora quiero acentuar las partes más oscuras y más delgadas, como son los barandales que me hacen falta de este lado y de este lado, y pues algunos otros detalles. Como mi pincel no es tan delgado, lo que voy a ocupar ahora va a ser este plumoncito. La verdad es que no estoy muy segura creo que era como de una impresora, no sé. Y lo voy a usar en tono café porque por lo general no me gusta usar negro. Bueno, depende de lo que esté haciendo, pero por ejemplo aquí incluso las partes que son más oscuras, como esta aquí del portón, utilicé un azul muy oscuro, no utilicé negro. Si ustedes quieren, obviamente pueden utilizarlo, solo es como mi decisión no hacerlo y por eso voy a utilizar este café para hacer algunas líneas. Ahora, si van a hacer como yo, que van a mezclar medios y primero usar una acuarela o algún otro medio húmedo, asegúrense de que ya esté seco cuando vayan a aplicar otro medio, porque si no se les puede batir como me pasó a mí aquí hace rato. Uy, y tengan cuidado, miren, yo aquí ya me equivoqué, no respeté este espacio. Entonces háganlo con calma para que no les pase como a mí. Una vez que hemos terminado ya con los detalles, podemos despegar nuestro dibujo. Recuerden, hay que hacerlo hacia afuera para que no se nos vaya a rasgar el papel. Y ya está. Así es como podemos nosotros generar esa sensación de tridimensionalidad aprovechando el punto de fuga. Independientemente de la forma que hayan elegido para colorearla, lo importante es sobre todo en este ejercicio que entiendan la lógica del trazado, de cómo todas estas diagonales nos llevan hacia nuestro punto de fuga. Espero que se hayan entretenido haciendo esta actividad y que no les haya parecido complicado. En realidad es una lógica bastante sencilla, solo hay que ser observadores, eso es muy importante, y no desesperarse, a veces no sale a la primera. Pero, pues vean, está bastante sencillo, digo yo.